Cuando me planteaban el título de esta parte, gestión eficiente, claro, es un título que puede llevar a una cierta, no engaño, pero sí a una cierta confusión, ¿no? Claro, yo durante muchos años he estado dirigiendo organizaciones y ahora estoy en los órganos de gobierno de fundaciones. Y desde los órganos de gobierno, cuando se piensa en gestión eficiente, se piensa en cómo administramos los recursos de la fundación con una cantidad de recursos, o con una estructura relativamente reducida, ¿no? Y pensamos en un ratio muy económico, donde relacionamos nuestro presupuesto con el coste de estructura que tenemos para administrar este presupuesto. Y muchas veces decimos, somos cada vez más ineficientes. Y nos olvidamos de que en la gestión eficiente lo más relevante es qué conseguimos de acuerdo a nuestra misión. ¿Cuáles son los resultados que estamos consiguiendo de acuerdo a nuestra misión, ¿no? Manuel Pizarro comentaba antes, sigo pidiendo si me pueden poner el PowerPoint, porque sigo hablando, pero con el PowerPoint será más facilito. ¿Lo han puesto? No, ahora. Gracias. Manuel Pizarro comentaba antes que hemos de ser fieles a los fines fundacionales. Y la misión es fiel a los fines fundacionales, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿realmente estamos desplegando todo el potencial que tenemos las fundaciones de acuerdo a nuestras misiones? ¿O nos quedamos haciendo aquello que sabemos hacer y con el tiempo hemos acumulado una cierta experiencia? ¿O aquello para lo cual podemos conseguir recursos fácilmente? Uno de los grandes retos de las fundaciones es que no siempre son fieles a sus misiones. Os pondré un ejemplo, ¿no? Hay una fundación con la cual colaboro y con la que siento muy orgulloso, que tiene por misión conseguir una sociedad cohesionada entre la población española y la población inmigrante, lo cual en el reto actual es toda una misión y todo un reto. Y sus actividades son actividades de ayudar a personas que vienen a nuestro país para que puedan aprender lenguas, para que puedan tener una serie de elementos básicos. Actividades muy bien hechas, pero a partir de las cuales es difícil alcanzar esa misión de una sociedad cohesionada. De hecho, saben cómo hacer esas actividades básicas y consiguen recursos para hacer esas actividades. Pero su misión no es esta, su misión es una sociedad cohesionada. Y eso requiere otro tipo de actividades, otro tipo de voluntades, otro tipo de competencias, ¿no? Entonces yo me gustaría empezar quizá provocando, ¿no? Y en ese provocar me planteo muchas veces si estamos consiguiendo lo máximo de nuestras misiones, ¿no? Cuando hablamos de gestión, a ver si esto me pasa, porque no... Ahora, cuando hablamos de gestión, podemos hablar de una organización que gestione eficientemente cuando consigue buenos resultados con una óptima utilización de los recursos, ¿no? Y el énfasis tiene que estar en eso, en los resultados, ¿no? En los resultados de acuerdo a nuestra misión, que luego veremos que son muy difíciles de medir, pero que no podemos obviar dejarlos de medir, porque si no, no sabemos si somos una organización exitosa. Y cuando pensamos en una organización exitosa, no sé dónde tengo... Aquí. Cuando pensamos en una organización exitosa, tenemos que pensar en una organización que consiga altos resultados de acuerdo a su misión, que tiene impacto social. Esta sesión habla del impacto social, que aporta gran valor a los destinatarios, que es transparente, que es eficiente, que rinde cuentas, que tiene un apoyo creciente por parte de la sociedad y que es considerada el lugar ideal para trabajar y colaborar. Estos y otros elementos son los que nos dan una idea de lo que es una organización exitosa. Y tener una organización exitosa en un contexto donde cada vez hemos de conseguir más impacto realmente no es fácil, ¿no? Manuel Pizarro nos comentaba antes la necesidad de tener una buena orientación, ¿no? Yo creo que las fundaciones queremos hacer demasiadas cosas. Tenemos muy buena voluntad y tenemos las ganas de llegar a mucha gente o llegar a muchas causas o hacer muchas actividades, y nuestras capacidades son mucho más limitadas, ¿no? El gran elemento para tener una gestión eficiente es tener una buena gestión estratégica. Y en esa gestión estratégica cada vez es más importante hacer menos, pero hacerlo con más intensidad. Hay muchos actores trabajando desde la sociedad civil y cada uno de estos actores tiene unas identidades, unas voluntades, unos elementos diferenciales, ¿no? Si cada uno de ellos es experto en lo que hace, realmente conseguiremos muchos más resultados con la misión de cada una de estas organizaciones. En cambio, nos cuesta saber qué es lo más pertinente que podemos hacer. Y cuando es lo más pertinente en función de lo que nos pide el contexto,
en función de nuestras competencias, en función del valor añadido que podemos aportar a lo que hacen otros, actores públicos o privados, y también, dentro de eso que es pertinente, cómo encontramos aquello que es el foco donde tenemos que priorizar nuestras actuaciones y podamos avanzar, ¿no? Yo creo que con el tiempo las fundaciones, casi todas, o no sé si todas, yo cuando doy clases y pregunto, el 90% de las personas que vienen del sector no lucrativo a las clases nos dicen en estos momentos que en sus organizaciones tienen planes estratégicos, cosa que hace 10 años solo tenían el 15, el 20 o el 30%, ¿no? Y muchas tienen planes estratégicos, y esto realmente es fantástico, ¿no? Pero ¿qué pasa con los planes estratégicos? Que a veces, cuando tienes el segundo y cuando tienes el tercero, lo que haces es más de lo mismo. Intentas ajustar lo que ya sabes y le das un nuevo camino, pero solo ajustarlo, ¿no? Y más que tener muchos planes estratégicos, yo creo que deberíamos tener más reflexión sobre la visión de la organización. La misión de una organización, que es el propósito, puede durar 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, los que queráis. Si la misión de una organización es trabajar por los niños que están en España en una situación vulnerable, ahí no hay mucha dificultad. Pero la visión es qué quiero ser yo como organización, cuál es el destino que me planteo para los próximos 8 o 10 años, ¿no? Y yo creo que las instituciones no lucrativas, las fundaciones en especial, tienen ejercicios de planificación estratégica, pero no siempre debates a fondo sobre la visión de la organización. Y esto genera el que no haya unos debates y unos consensos sobre esos debates o soluciones sobre esos debates, muchas batallas internas, pero por otra parte a veces falta esa claridad en cuanto al foco, en cuanto a qué es el que puedan aportar las fundaciones, ¿no? Y más que tener planes estratégicos que están muy bien, lo que es necesario es tener una gestión estratégica, donde continuadamente o varias veces al año te planteas cómo evoluciona el entorno, los elementos internos, qué opciones y decisiones puedes tomar y cómo tienes que implementarlo. Y lógicamente, sin tener una buena medición de resultados, es imposible abordar estos aspectos. De hecho, la estrategia es aquella ciencia que te permite conseguir más resultados. Y para conseguir más resultados, has de tener un buen conocimiento de los resultados que consigues, ¿no? Más misión, más foco, más impacto y más capacidad para saber cambiar. Lo comentaba Manuel Pizarro, lo comentaba el presidente de la Asociación Española de Fundaciones, estamos en un contexto de mucho cambio. Y en ese contexto de mucho cambio es bueno lo que nos recordaba Darwin, que las especies más fuertes, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, son las que mejor se adaptan al cambio. Saberse adaptar, pero sobre todo saber aprovechar los cambios. Hay veces que los cambios son amenazas, pero muchas veces son oportunidades, ¿no? Y tener esa capacidad para saber liderar los cambios, para ir por delante de los cambios, o por lo menos para saber sacar la parte positiva a los cambios. Cuando hemos hecho un análisis el último año sobre, en este caso, eran las ONGs y los cambios, lo que hemos visto cuando hemos analizado 11 ONGs, muchas de ellas son fundaciones, como se ve en la lista, es que a las ONGs les cuesta mucho cambiar, mucho más que a las empresas. Las ONGs detectan muy rápidamente la necesidad de cambio social, pero tienen mucha más lentitud que la que deberían tener para poder instrumentalizar lo que tiene que hacer la ONG para abordar esos cambios sociales. Y que hay una serie de obstáculos y una serie de catalizadores, pero que los obstáculos son más fuertes que los catalizadores. Y tengo que decir que uno de los fuertes obstáculos que tienen las ONGs para cambiar es la lejanía de los órganos de gobierno respecto a las realidades que están abordando estas ONGs. Los órganos de gobierno, en muchos casos, no son catalizadores de cambio, sino son obstáculos para el cambio. Pero también nos hemos dado cuenta en este análisis, no solo de si tienen que cambiar las ONGs que tienen que cambiar o las fundaciones, sino también qué es lo que puede generar que un cambio sea exitoso. Y ahí hay muchos elementos que no son de gestión, son elementos de liderazgo. Es tener personas, líderes, que son capaces de identificar y convencer a los otros de que es necesario cambiar. Y eso, cuando las cosas van bien, aún es más difícil. Ahora que hay mucho contexto de crisis, quizás el cambio es más fácil de hacer. Segundo, generar una coalición para el cambio. Y tercero, generar una visión del destino de ese cambio. Y una serie de pasos de implementación. Y por último, introducir el cambio en la cultura organizativa. Necesidad urgente, visión de cambio, coalición, cultura, son aspectos de liderazgo. Por eso,
Yo creo que una gestión eficiente es una gestión estratégica, es una gestión que sabe cambiar, pero es una gestión donde cada vez la gestión tiene más relevancia el liderazgo. En las ONGs, en las fundaciones, en las instituciones no lucrativas, se necesitan líderes y se necesitan gestores. Los gestores hacen las cosas correctamente, consiguen los resultados que se ha previsto, saben cómo hacerlo, pero en el momento de cambio necesitamos líderes que identifican qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo más pertinente y cómo movilizar a mucha gente a favor de eso, qué es lo que se tiene que hacer. Y en esa combinación de gestores y liderazgos está buena parte del éxito de la gestión eficiente o del éxito de una fundación. Necesitamos líderes con unas competencias determinadas que aglutinen a la gente alrededor de un propósito y que sean capaces de tener un tipo de relación con un equipo que es el que impulsa ese propósito, ¿no? Y en las fundaciones muchas veces hemos tenido líderes o un líder muy fuerte. Pero eso ha generado un camino de despegue y de lanzamiento de las fundaciones, pero ha llegado un momento que eso es un cuello de botella. Dependencia de ese líder, el líder no le gustan las cosas del futuro porque está muy anclado al pasado. Necesitamos líderes alrededor de un propósito y que sepan movilizar un equipo. Y necesitamos un tipo de liderazgo que es un tipo de liderazgo mucho más colaborativo, que realmente incorpore a las diferentes dimensiones que son importantes dentro de una organización. El patronato, el comité de coordinación del patronato, ese engarce fundamental entre presidente, presidenta, director, directora, el comité de dirección, el equipo directivo más amplio y el equipo operativo. Equipo operativo. De hecho, aquellas organizaciones que no tienen capacidad, y cuando digo capacidad, que no tienen equipos, y especialmente equipos directivos, para aglutinar capacidad de liderazgo y capacidad de gestión, están condenadas al fracaso. Aquellas que tienen alta capacidad de gestión, pero baja capacidad de liderazgo, son organizaciones que se van consolidando, pero se hacen organizaciones burocráticas. Tienen procesos fuertes, avanzan, pero les cuesta mucho moverse en un contexto de mucho cambio y muchas veces gestionan bien, pero no siempre consiguen lo que debían conseguir, ¿no? Aquellas otras que tienen mucha capacidad de liderazgo y una capacidad de gestión baja, son organizaciones muy creativas, muy innovadoras, son muy bulliciosas, pero realmente es un torbellino y tienen problemas, ¿no? La combinación de las dos cosas es la combinación realmente determinante, ¿no? Y mi último, no sé cuánto tiempo me queda. 2 minutos. Mi último mensaje es, en esas personas que necesitamos que sean directivos, directivas, equipos de las organizaciones, que sepan aunar liderazgo y gestión, ¿qué es lo que está faltando actualmente? Desde mi punto de vista, y desde lo que yo he experimentado personalmente y he visto analizando muchas organizaciones, en los últimos 10 años las fundaciones han avanzado bastante en capacidad de gestión. Pero en cambio han avanzado menos de lo necesario y en algunos casos han perdido en capacidad de liderazgo. Y en estos momentos es cuando necesitamos más liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo? Necesitamos personas muy convencidas de su misión, que son cercanas a sus equipos, que son capaces de desarrollar un liderazgo que combina un liderazgo vertical con un liderazgo compartido, que son capaces de crear un equipo de líderes donde hay unos roles de liderazgo que se pueden abordar. Necesitamos gente con capacidad visionario estratega, esto lo he comentado. Gente que son constructores de la organización, que generan equipos, que crean cultura organizativa, que desarrollan procesos, que se preocupan del desempeño de las personas, que evalúan resultados. Necesitamos personas y gente emprendedora, que son capaces de arriesgar, de innovar, de ligar misión con financiación, que no castigan el error, sino que aprenden del error, que crean organizaciones que aprenden. Y necesitamos gente, directivos, directivas, que tienen un rol de liderazgo político-social. Esta es mi aportación. Yo solo quería comentar sobre la necesidad de que para tener más impacto era necesario tener más foco, y ese foco nos lleva a más capacidad de actuar con intensividad en unos ámbitos concretos. Hemos de saber cambiar más como fundaciones y hemos de generar equipos directivos que sepan aunar liderazgo con gestión. Muchas gracias.